Hola chicos y chicas de octavo año básico. Hoy vamos a ver las críticas al absolutismo. Eh, Como objetivo de esta clase, eh, vamos a ejemplificar las críticas de los pensadores ilustrados al absolutismo, seleccionando fuentes pertinentes para fundamentarla. Como actitud quiero que demuestren la valoración por la vida en sociedad a través del compromiso activo con la convivencia pacífica, el bien común, la igualdad de hombres y mujeres y el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas. Como habilidad que analicen y comparen la información obtenida a través de las fuentes que les presento aquí para responder a preguntas sobre lo que estamos estudiando. Encontrarán muchas palabras claves como antiguo régimen, ilustración, ideario republicano, revolución, independencia, etc. Los ilustrados aspiraban a construir un modelo social más justo, con mayores libertades, y todo ello contrastaba con el modelo económico y político del antiguo régimen, que se caracterizaba en la concentración de todo el poder en el rey y que prevalecía una organización social por estamentos, en que el clero y la nobleza contaba con privilegios, mientras que el tercer estado, compuesto por los burgueses y campesinos, pagaba impuestos y no tenía privilegios. Es decir, el tercer estado prácticamente llevaba todo el peso del Estado. Así, la ilustración y absolutismo, estas dos corrientes, convergían en lo que se llamó y que se conoce como despotismo ilustrado, que relacionó a ciertos reyes absolutistas con pensadores ilustrados. Ese régimen fomentó el desarrollo de las ciencias, la técnica, la creación de obras públicas, pero fue criticado por los grupos sociales medios y bajos de la sociedad, ya que fue visto más como una continuidad que como un cambio real. Todo ello fue declinando ante las demandas del tercer estado, que se manifestaron con fuerza. El absolutismo monárquico como organización política social predominó entre los siglos XVI y XVIII, y con el ascenso del pensamiento ilustrado, esos regímenes se vieron fuertemente cuestionados, ante lo cual reaccionaron de diferentes maneras, en los que se dieron una serie de cambios y transformaciones. Las ideas ilustradas fueron moldeando lo que desembocaría en el ideario republicano, que decía que toda nación y pueblo, debían implementarse formas de gobierno basadas en los principios de la Ilustración, es decir, la división de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, la alternancia del poder, democratización y la soberanía popular, en la que todo ciudadano pasaba a ser igual ante la ley. El ciudadano ejercía su soberanía a través del voto, donde podía participar en las decisiones de una comunidad. Todas esas ideas republicanas solo se lograron mediante grandes revueltas y revoluciones. ¿Y qué hechos y qué procesos se dieron a fines del siglo XVIII y comienzo del XIX? Bueno, a fines del siglo XVII el antiguo régimen fue declinando, y eso desembocó en el estallido de revoluciones. Es así como se inicia la independencia de Estados Unidos en el 1776 y la Revolución Francesa en 1789. Dos hechos que van a influir grandemente en Europa e Hispanoamérica. Pero veamos cómo es esto de la independencia de los Estados Unidos. Hacia fines del siglo XVIII, estamos hablando del año 1700, 1800, el Imperio Británico tenía 13 colonias en las costas este de Norteamérica,
Y allí surgió una burguesía bastante próspera que se dedicaba al cultivo del tabaco y al comercio, ¿ya? A la vez, en ese tiempo, Inglaterra tuvo que enfrentar guerras en Europa, Asia y América. Eh, las colonias eh, defendieron a la corona, pero se dieron cuenta de que había muchas limitaciones. Y hacia 1770 las condiciones que le imponía la corona británica, más las influencias del pensamiento ilustrado y el descontento de amplios grupos sociales, animaron el deseo de estos colonos, de las 13 colonias, a que se iniciara este proceso emancipador. Es así como en 1775 estalla la Guerra de Independencia, donde las 13 colonias logran independizarse definitivamente del Imperio Británico, ¿ya? Y cuando esto ocurre, Estados Unidos entonces decide organizarse como una república federal. A su vez, en Francia, ¿ya? En el sistema absolutista francés, entró en profundos cuestionamientos por los grandes gastos que hacía la corona, ¿ya? Eh, a la vez que hubo una crisis agrícola, hubieron muchas sequías, se encarecieron los precios, hubo un déficit económico, eh, y todo esto también coincidió con el pensamiento ilustrado. Frente a ese gran problema económico que tenía entonces el rey Luis XVI, eh, estableció nuevos impuestos, lo que obviamente causó el malestar de la aristocracia, provocó tensión y presión social, por lo que el rey entonces aceptó la propuesta de convocar a los estados generales. Y la asamblea fue citada para el mes de mayo de 1789, pero no se pusieron de acuerdo porque se produjeron conflictos entre los estamentos. El tercer estado, que era la clase, digamos, más baja, ¿no es cierto?, llevó propuestas de cambio basadas en la ilustración, pero como se emitía un sufragio, un voto por estamento, obviamente predominaban los intereses de la nobleza y el clero. Frente a eso, el tercer estado rechaza esa manera de votación porque ellos proponían un voto a un hombre, ¿ya?, que no fuera por estamento, y como fue rechazado, entonces ellos se retiraron de la asamblea y crearon la Asamblea Nacional. Esta asamblea fue realizada en la sala del juego de pelota del Palacio Real, y allí ellos propusieron que no se iban a disgregar ni a separar hasta que no le dieran a Francia una asamblea, una constitución soberana. Ese hecho transformó la Asamblea Nacional en una Asamblea Nacional Constituyente, ¿ya? Hoy día está muy en boga eso de constituyente, significa hacer una constitución. Por supuesto, esto fue rechazado por el rey Luis XVI, el que reunió a sus tropas para disolver esta Asamblea Nacional Constituyente. En respuesta a ello, el pueblo, la gente, ¿no es cierto?, salió a las calles y comenzó a armarse y a defender a los representantes, lo que dio origen a una insurrección general, eh, con la cual se tomaron la Bastilla, que era un edificio donde estaban encarcelados los opositores políticos al rey. Eso se produce en julio, y también se produce la marcha sobre Versalles en octubre, en la que hombres y mujeres y los sectores populares acuden a esta marcha, y con todos esos episodios se produce, ¿no es cierto?, y se da inicio a la Revolución Francesa de 1789.
Este proceso revolucionario disminuyó la autoridad y el poderío del rey, por lo que tuvo que reconocer la Asamblea Constituyente y se fueron dando cambios en el sistema absolutista, ¿ya? Como la abolición del feudalismo y la promulgación de los derechos del hombre y ciudadano. Todos esos cambios fueron ratificados en la primera Constitución de Francia en el año 1791, que proclamaba una monarquía constitucional, ¿ya? Pero pese a esos cambios, eh, se fueron dando conflictos al interior de los revolucionarios, ¿ya? Estaban los más moderados y cercanos a la burguesía, que proponían el voto censitario, la monarquía constitucional, y otros más radicales y cercanos al pueblo que proponían el voto universal masculino y la instauración de una república. Para el año 1792 los problemas seguían, eh, y entre junio y septiembre el rey es tomado prisionero, hay elecciones por sufragio universal, se eligen a nuevos representantes, es abolida la esclavitud y se instaura la primera República Francesa. Frente a todo lo que les señalé, les dejo acá entonces la guía de aprendizaje. Como ya lo dije, ahí está el objetivo de la clase, que ya lo señalé, la actitud y la habilidad, ¿ya? Y aquí les pido que lean comprensivamente esta fuente escrita y respondan a esa pregunta, ¿no es cierto? Hay una fuente marcada con la letra A. ¿Por qué el pensamiento ilustrado creen ustedes que era contrario al régimen absolutista? Luego van a leer también de nuevo ese párrafo, ¿no es cierto? Y van allí a explicarme qué es lo que proponía este ideario republicano. Van a leer las fuentes D y F y según estas fuentes, cómo se manifestaban las críticas al régimen imperial británico, ¿ya? Esto tiene que ver con la independencia de Estados Unidos. Finalmente, lean el capítulo que tiene que ver con la Revolución Francesa. También aquí les dejo un link que tiene que ver con la Revolución Francesa. Ahí, si ustedes le hacen clic a este video que les dejo aquí, les va a llevar a que puedan obtener mayor información acerca de la Revolución Francesa y me expliquen eh, por qué se produjo la Revolución Francesa. Bien, chicos, eso es todo. Espero que no tengan problema y yo sé que ustedes son capaces de responderme a las preguntas que aquí les hago. No se olviden, la próxima semana también les enviaré la siguiente guía y con esto vamos a finalizar la unidad 4 y luego en la tercera semana tendrán la prueba de estas dos guías que les hago durante esta semana. Recuerden que el realizar la guía significa un 60% de la nota y la prueba significa un 40%. Por lo tanto, háganlo con muchas ganas estas guías porque pueden obtener una muy buena nota. Que estén bien.